África roza la barrera de los 4.000 contagiados en 46 países y suma 117 muertos registrados por coronavirus. Hoy, 17.00, Sudáfrica sigue siendo el epicentro de la pandemia en el continente, con 1.170 casos, seguido de Egipto, 536, Argelia, 454, Marruecos, 358, Túnez, 227, Burkina Faso, 207, Ghana, 141, y Senegal, 130. En varios países se han sucedido altercados y cargas policiales contra la población. En Sudáfrica se han llegado a disparar, este sábado, balas de goma para disolver una aglomeración ante un supermercado. El aislamiento de los millones de personas sin techo que viven en el continente es un auténtico reto continental. Namibia ha ordenado cesar la actividad minera durante 3 semanas. Somalia ha cerrado su tráfico aéreo. Níger ha decretado el estado de urgencia sanitaria y un toque de queda en la capital, Niamey, y Mauritania prohibirá a partir de este domingo el tránsito interprovincial. Y mientras, el éxodo de las ciudades hacia el campo se ha generalizado, preocupando a algunos gobiernos que han optado por blindar las grandes ciudades. Sudáfrica está investigando a 30 empresas por encarecimiento de precios a causa de la epidemia. Los contagiados en África suponen un 0,5% del total del mundo, donde la cifra supera, hoy sábado, los 637.000 y casi 30.000 muertos. Matshidiso Moeti, directora regional de la OMS para África, pidió ayer a los países de la región que pongan el foco en tomar medidas a nivel interno y que sean capaces de establecer corredores humanitarios, para garantizar que los medicamentos lleguen a todas partes. En Ghana se intenta poner cerco al virus aún desde la escasez y un sistema sanitario frágil. En Camerún, las milicias rebeldes de la zona anglófona han declarado un alto el fuego mientras dure el periodo de cuarentena y en la República Democrática del Congo el virus ha llegado a la zona más golpeada por el ébola. La nota de color, un colectivo artístico en Senegal está pintando un grafiti de 10 metros en Dakar para sensibilizar e informar acerca de la COVID-19 a analfabetos. Lola Wete. Las primeras imágenes de la donación del multibillonario Jack Ma, presidente de Alibaba Foundation, se vieron en la capital de Etiopía, Addis Abeba, el pasado 22 de marzo, donde aterrizó, procedente de Guangzhou, China, un avión cargado con más de 6 millones de unidades de distinto material, entre otros, mascarillas, tests o trajes protectores para el personal sanitario. Desde allí debía repartirse por los 54 países africanos y cada uno de ellos recibirá 100.000, 20.000 y 1.000 unidades de los objetos arriba citados. Tras pasar por Nigeria y otros, esta tarde ha llegado el envío a Senegal. Un avión de Ethiopian Airlines aterrizó en el reluciente, y ahora solitario, aeropuerto Blaise Diagne de Dakar, donde, entre selfies y alborozo, se ha descargado la mercancía. Alibaba ha donado material sanitario también a España, Rusia y Latinoamérica. Fotografía de Sadak Soiz/AFP, Lola Wete. El coronavirus acelera el éxodo urbano en África. Desde hace días, centenares de malgaches avanzan a pie por la carretera nacional 7 huyendo de la capital de Madagascar, Antananarivo, confinada por el coronavirus, en un éxodo sorprendente hasta para la policía. Uno de los que huyen es Richard Rakoto Arisoa, que salió junto a decenas de personas rumbo al sur, prefiriendo marchar antes que quedarse en la capital pasando hambre. Hemos dejado de trabajar para respetar el confinamiento, pero tenemos que alimentar a nuestros hijos, explica este padre de familia de 30 años a la agencia AFP. O desobedecía o debía irme. Y se puso en marcha. En toda África la pandemia está provocando éxodos descontrolados de las ciudades a los pueblos. En Kenia, desde que se confirmó el primer caso, el 13 de marzo, muchos en Nairobi tomaron sus coches y asaltaron los
matatu, minibuses, con destino al campo. En varios países los gobiernos temen también las consecuencias de estas migraciones y han aislado las grandes ciudades, como sucede en Gabón, Costa de Marfil, Burkina Faso o la RDC. Foto Rijasolo/AFP. Lola Huete Bill Gates responde a preguntas sobre su vídeo profético y el coronavirus. El fundador de Microsoft y mayor filántropo del mundo en salud global contestó a 31 cuestiones a través de la red social Reddit hace unos días. Entre ellas, sobre el mensaje que lleva años repitiendo sobre los microbios como enemigos y que contó en su famosa charla TED Viral en 2015. Y sobre el nuevo fondo de donantes creado para acelerar tratamientos contra la COVID-19. Planeta Futuro participó en la comparecencia, o lo intentó porque cientos de preguntas se agolparon a un tiempo, y en este texto se resume el contenido. La Fundación Gates se ha involucrado en la lucha contra el coronavirus y ha lanzado recientemente el llamado acelerador terapéutico COVID-19 junto con Wellcome Trust. Se han unido ya como donantes empresas como Mastercard y 50 farmacéuticas, entre ellas Novartis o Pfizer. El objetivo es unir fuerzas en busca de tratamientos efectivos contra la COVID-19 y otras enfermedades infecciosas y hacerlas llegar a países desfavorecidos. twitter.com/twitter/status/12407675 321376870 Lola Huete. Medios, blogueros, organizaciones de derechos humanos y usuarios de redes sociales desde distintos países están advirtiendo y denunciando ya, en muchos casos, el exceso de celo en su tarea y de violencia usados contra la población por las fuerzas de orden público en distintos países africanos. Imágenes de disturbios y represión se han visto en Kenia, Costa de Marfil, Senegal, Sudáfrica o Uganda, entre otros. En la imagen, un policía carga contra una vendedora de naranjas en las calles de Kampala, Uganda, el pasado 26 de marzo, tras el anuncio del presidente Museveni del confinamiento de la población durante 32 días para detener el coronavirus. Uganda, con las fronteras cerradas, acoge a numerosos refugiados en su territorio, muchas personas que no tienen a dónde ir o techo donde cobijarse. Algo que se repite por todo el continente, dado el incalculable número de personas sin hogar que residen en él. En este vídeo pueden verse las protestas de los homeless sudafricanos al ser retenidos. No somos criminales, gritan. Foto de Badru Katumba/AFP. twitter.com/mreporter/status/1243775104097525776 Lola Huete. Esperar al coronavirus en los antiguos guetos negros de Sudáfrica. Millones de sudafricanos viven sin apenas recursos en los antiguos guetos negros y asentamientos informales de Sudáfrica y esperan con miedo la llegada del coronavirus, contaba ayer la agencia EFE en este reportaje. Alrededor de la mitad de la población urbana Trending Bot, que, con más de 1000 casos y 2 muertos, encabeza la epidemia de COVID-19 en África, vive en este tipo de lugares, en casas pequeñas de hojalata o desechos que cobijan a varias familias, sin dinero para comida y con un hospital a kilómetros. Las medidas de confinamiento se han extendido como la mejor forma de prevenir un grave desastre. Pero ponerlas en práctica en países pobres con asentamientos informales, campos de refugiados y distritos superpoblados sin servicios básicos no será sencillo y es posible que hasta conflictivo tanto por desobediencia de la población como por exceso de celo y violencia de las fuerzas del orden. En la imagen, ayer, Kayelitsa, Ciudad del Cabo. Foto de Reuters/Mikeutchings, Lola Huete Vox, partido político de la ultraderecha en España, se niega a que las ayudas del Fondo de Solidaridad Europea para combatir la pandemia lleguen a los países de África hasta que la situación derivada de la emergencia sanitaria por coronavirus en España no esté controlada adecuada y ampliamente. La caridad tiene un orden,
escribió este viernes en las redes sociales el eurodiputado y portavoz del Comité de Acción Política del partido, Jorge Buxadé. El dirigente de Vox justifica su posición en que no se puede olvidar que, cuando Marruecos se sintió amenazada por el virus de Wuhan, cerró sus fronteras. La ministra de Exteriores, Arantxa González, explicó el miércoles que, junto al comisario europeo de vecindad, Oliver Varhelyi, y sus homólogos de países del sur de la UE, se está tratando de preparar paquete de ayudas para combatir la pandemia en Marruecos. Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Líbano y Palestina. El eurodiputado ha pedido también que la Unión Europea cese su proyecto demencial de ingeniería climática, y destine esos fondos a luchar contra la crisis sanitaria. EFE, Belén Hernández, Patricia Peiró, Lola Hierro. Datos actualizados de la epidemia de COVID-19 en África. Durante las últimas horas de este viernes han aumentado ligeramente los casos. En el continente africano hay 3.421 casos registrados en 46 países, con 95 muertos, uno más que esta mañana, en Argelia. Sudáfrica, que ha empezado hoy un periodo de confinamiento de 21 días, es trending bot con más afectados, 927. Le sigue Egipto, con 495, Argelia, con 367 y Marruecos, con 275. En cuanto a víctimas mortales, es Argelia el primero de la lista, con 26, seguido de Egipto, 24, Marruecos, 10, y Burkina Faso, 7. Son datos de este viernes 27 de marzo a las 19 horas. África representa un 0,5% de los contagios en todo el mundo, donde ya hay más de 536.000. Lola Hierro. Ayuda para los sanitarios de Zimbabue. Un multimillonario zimbabuense ha ofrecido ayuda a los trabajadores sanitarios después de que las enfermeras y algunos médicos se pusieran en huelga esta semana por la falta de equipos de protección para tratar a pacientes con coronavirus. Zimbabue, cuyos hospitales públicos están paralizados por la escasez de medicamentos y equipos, ha registrado una muerte por coronavirus y 5 casos, aunque la oposición y los críticos del gobierno dicen que las autoridades no reportan cifras. El filántropo Strive Masivilla, dueño del grupo Econe, y ha dicho que ofrecerá un seguro de salud y vida por valor de $3.200 a cada enfermera y médico, un subsidio diario en efectivo en caso de ser hospitalizados y transporte gratuito al trabajo durante un año. Informa McDonald Cirutbe, Reuters. Patricia Peiró. Las playas volverán a tener bañistas. Un vigilante sentado en la terraza de un restaurante que se cerró hace unos días por el brote de coronavirus, en Dakar, Senegal, este 26 de marzo. Reuters. Zora Bensembra, Belén Hernández. Teléfonos abiertos para los ciudadanos sobre el coronavirus en Uganda. Como en otros países del mundo, el Ministerio de Sanidad en Uganda ha puesto a disposición de la ciudadanía líneas telefónicas para dudas, consultas y para informar de casos de coronavirus en Trending Bot africano. Hasta hoy, 27 de marzo, Uganda solo tiene 18 casos confirmados. /twitter.com/bouganda/status /1243528603591233538. Patricia Peiró, facilitar el movimiento de trabajadores esenciales. La directora regional para África de la OMS, la doctora Matshidiso Moeti, pide a los países de la región que más que encerrar las fronteras, pongan el foco en tomar medidas a nivel interno y que sean capaces de establecer corredores humanitarios, para garantizar que los utensilios y medicamentos básicos lleguen a todas partes. También solicita a los gobiernos que faciliten el movimiento de los profesionales esenciales para luchar contra la pandemia. /twitter.com/moetitsidi/status /12434572615415419535337. Lola Hierro. Alto el fuego en Camerún.
Una consecuencia buena, si se puede llamar así, del coronavirus, es que una de las milicias separatistas que operan en las regiones de mayoría anglófona de Camerún ha anunciado que respetará un alto el fuego de 14 días declarado en Trending-Bot a causa de la pandemia. Las fuerzas de defensa del Camerún del Sur, SOCADEF, han dicho que la decisión entrará en vigor el domingo para permitir preparativos humanitarios internacionales para la prevención del coronavirus, tras el llamamiento del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a un alto el fuego mundial por la pandemia. Camerún ha confirmado el segundo fallecido en Trending-Bot a causa de la pandemia y han cifrado en 88 el número de positivos. Lola Hierro. El coronavirus llega a la Unión Africana. El presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, confirma que uno de sus colaboradores ha dado positivo para COVID-19. El miembro del personal se encuentra estable. Como medida de precaución, estoy en cuarentena al igual que otros colaboradores en mi oficina, ha escrito. //bit.com/auce-status/1243518209304780801 Lola Hierro. Aumento ilegal de precios en Sudáfrica. 30 empresas están siendo investigadas por un aumento de precios relacionado con el brote de coronavirus en Sudáfrica en artículos como desinfectantes para manos, mascarillas, papel higiénico y similares. La Comisión Nacional de Consumo ha anunciado penas de cárcel de hasta 1 año y multas de hasta el 10% de la facturación anual o de 1 millón de rands sudafricanos, unos 50.000 euros, para quienes sean hallados culpables. Esta es una información compartida por Diario Sunday Times, que también ha publicado un vídeo explicando a los ciudadanos en qué supuestos pueden saltarse la cuarentena. /youtube.b/irmx0 Alejandra Agudo. Lola Hierro. Botsuana se prepara para el confinamiento. En un mensaje de Twitter, el presidente del gobierno, Mokgweetsi Masisi, ha pedido a los ciudadanos que se preparen para un periodo de cuarentena inminente, con el fin de luchar contra la expansión de coronavirus. Nuestros expertos, dirigidos por el Dr. Masuku con el profesor Alexandra, nos aconsejan restringir el movimiento de personas para que podamos rastrear y tratar cualquier caso que ocurra, ha declarado a través de la red social. Esta nación es una de las pocas que todavía no ha registrado ningún caso de COVID-19, pero se está preparando. Entre otras medidas, se han habilitado cuentas bancarias para recibir donaciones y ha aceptado una contribución del millonario dueño de Alibaba, el chino Jack Ma, 100.000 mascarillas, 20.000 test rápidos y 1.000 trajes protectores. En este tuit, Masisi habla a su país desde casa. /twitter.com/government/status/124354086530150400404 Alejandra Agudo. Patricia Peiró. Las dudas de una familia. Gosia me lleva a su hermano recién nacido Umpile. Está en la puerta de la casa familiar en Johannesburgo, Sudáfrica, después de que el presidente Cyril Ramaphosa haya decretado medidas de emergencia por el coronavirus. Su madre, Tandy, no sabe cómo aguantará 3 semanas de encierro y cómo se organizará para la compra de alimentos y mantener a sus hijos ocupados en su pequeña propiedad. KM Ludbrook/FE, Lola Hierro. Actualización de víctimas del coronavirus en África. Aproximadamente la mitad de los países del África subsahariana aún tienen una oportunidad, limitada, para frenar la propagación del coronavirus en la población, según la Organización Mundial de la Salud. El virus se ha multiplicado en África más lentamente que en Asia o Europa, pero 46 naciones en el continente ya han reportado un total de 3.372 casos con 94 muertos en 16 de ellos. Sudáfrica, con 2 fallecidos, y Kenia, con 1, han sido los últimos países en informar de muertes. Sudáfrica, de hecho, es el que más contagios tiene, con 927.
Le sigue Egipto, con 495, Argelia, con 367 y Marruecos, con 275. En cuanto a víctimas mortales, es Argelia el primero de la lista, con 25, seguido de Egipto, 24, Marruecos, 10, y Burkina Faso, 7. Son datos de este viernes 27 de marzo a las 14 horas. Lola Hierro. Noticias de última hora. Argelia. El gobierno impondrá un toque de queda en 9 provincias más para limitar la propagación del coronavirus. Esta semana, el gobierno ya lo había impuesto en la capital, además del cierre total en la vecina provincia de Blida. Kenia. Algunas enfermeras Nairobi y 2 ciudades más se niegan a tratar a pacientes sospechosos de coronavirus porque el gobierno no les ha dado suficientes equipos de protección. Solo una fracción de los aproximadamente 100.000 trabajadores de la salud ha recibido instrucciones para protegerse, ha declarado Seth Panyako, secretario general de la Unión Nacional de Enfermeras de Kenia, el principal sindicato médico de Trending Bot. Nigeria. El Banco Central ha suspendido la venta de divisas a comerciantes minoristas para ayudar a proteger la naira tras su devaluación a raíz del brote de coronavirus y de la caída en los precios del petróleo. Además, solo se permitirá atracar en sus puertos a los buques de carga que hayan estado en el mar durante más de 2 semanas. Lola Hierro. Grafitis para concienciar en Dakar. En la capital de Senegal, el colectivo artístico RBS Creve está pintando un mural de 10 metros en la línea costera de la ciudad. Figuras con mascarillas, unas manos que buscan desinfectante, y mensajes como, juntos contra la COVID-19, y, un gran agradecimiento a los cuidadores. Como senegaleses tenemos el deber, la responsabilidad de crear conciencia, dice Serigne Mansour Faye, la jefa del colectivo. Y como la mayoría de la población es analfabeta, como artistas podemos comunicarnos a través de imágenes. Senegal ha reportado 119 casos y ninguna muerte hasta este viernes. Cada año durante la última década, Dakar es un referente mundial del graffiti. Cada año desde hace 10 acoge el festival Festigraph, que se anuncia como el principal festival de este arte en África y atrae a artistas de todo el globo. En la imagen, Serigne Boye, artista de RBS Creve. Reuters Zora Bensembra. Patricia Peirovill Gates habla sobre su vídeo profético y otras cuestiones del coronavirus. El fundador de Microsoft y mayor filántropo del mundo en salud global ha respondido a 31 preguntas a través de una red social, entre ellas, el mensaje que lleva años repitiendo sobre los microbios como grandes enemigos y el nuevo fondo creado para acelerar tratamientos contra la COVID-19. Aunque los países más afectados actualmente sean España, Italia y Estados Unidos, que acaba de superar a China en número de contagios, Gates recalcó que una de sus grandes preocupaciones son los países con los sistemas sanitarios más débiles. El coronavirus ya está presente en África subsahariana, América Latina e India, 3 lugares en los que hay problemas graves de escaso acceso a agua y saneamiento, grandes concentraciones de población en viviendas informales y grandes desigualdades en el acceso al sistema sanitario. Lola Hierro. Combatir el coronavirus desde la escasez. Ghana, como otros países de África, mira con recelo y preocupación la crisis del coronavirus que asola Europa estos días y deja a su paso miles de muertos. Este país africano ya ha reportado 4 fallecidos y 132 casos positivos, la mayoría de viajeros procedentes de zonas donde la pandemia golpea con más fuerza, aunque no solo. Hoy estamos publicando este reportaje de José Ignacio Martínez desde Accra. Lola Hierro. Burkina Faso prueba medicamentos contra el paludismo y el SIDA contra el coronavirus. Un equipo de investigadores del Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud lanzará 2 ensayos clínicos para evaluar la eficacia y seguridad de 3 productos contra el coronavirus. El primer ensayo, denominado Tloraz, se llevará a cabo en centros médicos de Ouagadougou y Bobo-Dioulasso,
dos de los focos más importantes de contagios en Burkina Faso. La línea de investigación burkinesa se centra en la utilización de un medicamento antipalúdico, la cloroquina, y su combinación con un antibiótico contra las bacterias, la acitromicina. También se va a probar un antirretroviral, apivirine, desarrollado en Benín para la lucha contra el SIDA y otras enfermedades. 8 ciudades en Burkina Faso, incluida la capital, Ouagadougou, han sido puestas en cuarentena este viernes para frenar la propagación del coronavirus, que ha infectado al menos a 152 personas y matado a 7. Informa Ángeles Jurado. Imagen, farmacéuticos equipados con mascarillas en Ouagadougou. Olimpia de Maismont/AFP Lola Hierro Sudáfrica usará los test rápidos de la tuberculosis para diagnosticar coronavirus. El Servicio Nacional de Laboratorios de Salud, NLS, ha anunciado que tiene 6 laboratorios realizando pruebas de COVID-19 y en abril aumentarán a 9. También dispone de más de 180 máquinas rápidas GenExpert, usadas habitualmente para diagnosticar tuberculosis, pero que se pueden emplear también para este nuevo virus y se han encargado más. Las pruebas realizadas con este kit se pueden procesar en 45 minutos, y las máquinas más pequeñas se pueden colocar en vehículos móviles, lo que lo hace ideal para pruebas en la comunidad, ha declarado la doctora Camille Chetty, directora ejecutiva del NLS. Este anuncio llega pocos días después de que The Union, la Unión Internacional contra la Tuberculosis, pidiera esta medida a nivel mundial. Aquí, el comunicado del NLS. Lola Hierro África se blinda ante el coronavirus. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades dependiente de la Unión Africana comparte este mapa para explicar qué restricciones se están aplicando en cada país del continente para defenderse de la epidemia de COVID-19. Estos son sus datos. Además, la mayoría de países obligan a pasar una cuarentena a todas las personas que llegan desde zonas de riesgo. //twitter.com/africa/status/1243450610834227220 Patricia Peiró. Un hilo presidencial en Madagascar. El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, ha hecho un hilo en su cuenta de Twitter oficial para informar a la población ante decenas de informaciones surgidas estos días. En él, asegura que no hay riesgo de escasez de arroz. El stock de arroz en Madagascar asciende a 450.000 toneladas, incluidas 22.000 toneladas en Toamasina, principal ciudad portuaria al este de la isla. A esto se suma la llegada de otro barco la próxima semana, así como el arroz producido por los agricultores locales. Actualmente tenemos un stock probado de medicamentos para 2.000 pacientes, dice Rajoelina. //twitter.com/seg-rajoelina/status/1243279141853638665 Alejandra Agudo Patricia Peiró pagar a distancia. Una clienta con una mascarilla paga desde detrás de una barrera por las medidas contra la propagación del coronavirus, en un supermercado en Trípoli. Libia ha informado sobre su primer caso del nuevo coronavirus, una noticia preocupante en Trending Bot del norte de África, donde la guerra civil ha degradado gravemente el sistema público de salud. Mahmoud Turquía /AFP, Alejandra Agudo Patricia Peiró. El corresponsal de Trending Bot en África da los últimos datos. //twitter.com/naranjo-p/status/12432130377982823 un signo de interrogación derecho S igual que 20 Patricia Peiró. Malos tiempos para todos. Un distribuidor de marihuana prepara su nueva cosecha para la venta debido al confinamiento nacional de 21 días anunciado en Sudáfrica. Está preocupado porque no venderá nada durante ese periodo. Foto en un lugar no revelado. Emmanuel Crosset /AFP. Alejandra Agudo Lola Hierro Sudáfrica supera los 900 contagiados por la COVID-19 y pide ayuda al G20.
El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha anunciado que su país ha sobrepasado los 900 casos de coronavirus en una rueda de prensa virtual posterior a su participación en un encuentro telemático con los líderes del G20. También ha solicitado a los países más ricos que apoyen a las economías de África a través de paquetes de estímulo para mitigar la devastación causada por el coronavirus. Nosotros, como África, hemos llamado a los países del G20, particularmente las economías más desarrolladas, para apoyar el estímulo paquetes a África, ha declarado. Ramaphosa ha asegurado que también ha pedido un alivio de la deuda del FMI y el Banco Mundial. Mientras, Sudáfrica comienza hoy un confinamiento que durará 21 días. Todos los establecimientos están ya cerrados y solo los que brindan servicios y bienes esenciales pueden abrir, gasolineras, tiendas de comida, farmacias o centros de salud. Alejandra Agudo, Patricia Peiró, Lola Hierro Samsung, enviado especial de la OMS para la COVID-19 en África. Tanto Moeti como otros expertos africanos de la OMS y del Centro de Detección de Enfermedades, África CDC, coinciden en que las medidas de confinamiento, las más eficaces para parar la transmisión del virus, no son tan sencillas, en África. Confinar a una población que vive del día a día no es fácil, ha alegado Samsung. Para el experto, cualquier medida de ese tipo tiene que acompañarse con una potente campaña de comunicación y con medidas humanitarias para amortiguar los impactos económicos. Cuando en una misma casa o lugar viven decenas de personas, no es lógico, ha explicado que se confinen todas si hay un infectado, sino que parece más sensato dejarlas salir que encerrarlas. Los expertos han pedido una reflexión rápida sobre la aplicación de medidas que ya se imponen en el resto del mundo a un contexto como el africano, donde hay países con conflictos armados, poblaciones sin acceso al agua u hospitales y en zonas con gran número de desplazados o refugiados. Informa Lola Hierro Matshidiso Moeti, directora regional de la OMS para África. La estrategia de detección de casos que nos gustaría ver, no está pasando, en África, ha reconocido Moeti, quien ha subrayado que, a pesar de que haya contagios no detectados, la OMS descarta que haya una extensión generalizada de casos sin reportar. O una gran cantidad de gente andando con el virus. La mayoría de países africanos, incluso sin llegar a los 100 casos positivos de la enfermedad, han cerrado las fronteras aéreas, marítimas y terrestres y han limitado el movimiento de sus ciudadanos con duras medidas, como toques de queda y confinamientos. Se trata de unas medidas necesarias, según la OMS, pero que no deben impedir que se creen corredores humanitarios, para que pueda llegar material sanitario a los países, e incluso personal médico y expertos que puedan ayudar en la contención de la enfermedad. Lola Hierro Matshidiso Moeti, directora regional de la OMS para África. Durante la rueda de prensa virtual recogida por la agencia EFE, Moeti ha advertido de que en muchos países los casos registrados siguen siendo importados y no se ha notificado contagio local, por lo que considera que aún hay la oportunidad de contener la epidemia en naciones que podrían salir muy mal paradas humana y económicamente. Más, cuando la mayoría de casos proceden de países europeos u occidentales y existen maneras de aislarlos de forma segura antes de que lleguen a zonas como los asentamientos informales o los campos de refugiados, donde esa labor será muy complicada. Por ello, la OMS incide en la necesidad de hacer seguimiento de los contactos de los casos positivos, conseguir aislar a los sospechosos y darles tratamiento en caso necesario a fin de poder romper la cadena de expansión del virus. Lola Hierro, la OMS, aún podemos contener el coronavirus en muchos países africanos. La pandemia de coronavirus llega poco a poco a África, donde se acelera a diario, pero aún puede contenerse porque no hay contagio local en muchos países, ha declarado hoy la directora regional de la Organización Mundial de la Salud para África, Matshidiso Moeti.
Hace un mes, solo había un país infectado de la región africana de la OMS, que abarca todos los países subsaharianos y Argelia. Y actualmente se reportan al día 300 casos, ha explicado Moeti en una conferencia de prensa virtual junto a varios expertos africanos. Un total de 46 países de África están afectados por la COVID-19 y hay más de 2.800 casos positivos de la enfermedad, que ha dejado también al menos 75 muertes, según los últimos datos recopilados por EFE de los informes individuales de cada gobierno africano. Alejandra Agudo Belén Hernández, una canción para concienciar en Uganda sobre el coronavirus. El cantante y opositor ugandés Bobby Wine ha lanzado una canción con la que busca concienciar frente al peligro que supone la pandemia global del coronavirus y advierte de que no hay que tomarse a la ligera la enfermedad. Trending Bot africano confirmó este sábado el primer caso de COVID-19. Trending Bot ha venido adoptando varias medidas para protegerse de la propagación de la enfermedad. Este miércoles por la noche, el presidente Museveni anunció la suspensión del transporte público durante 14 días, informa Europa Press. Aquí puedes escuchar la canción completa. www.youtube.com/bats signo de interrogación derecho v igual que purk 2 gramos 7 y campersandamp.com feature igual que m-title Patricia Peiró porque el coronavirus va a cebarse con los más pobres. Hoy en día viven en ciudades más de 4.000 millones de personas, más de la mitad de la población mundial. Las ciudades están creciendo rápidamente incluso en áreas geográficas que eran básicamente rurales hace solo unas décadas. Quienes emigran a las ciudades buscan mejores puestos de trabajo, mejores servicios, una vida mejor para ellos y sus familias. Pero el efecto de la vida urbana sobre la salud puede ser mejor o peor, dependiendo de cómo se organicen y se gobiernen las ciudades. La actual pandemia de COVID-19 ilustra como nunca el efecto de la vida urbana y las políticas urbanas sobre la salud. Lola Hierro en riesgo el turismo de safaris en Botsuana. Los organizadores de cacerías en Botsuana piden que prolongue la primera temporada de caza, que debía comenzar en abril, porque la pandemia de coronavirus ha provocado muchas cancelaciones de reservas. Trending Bot no tiene casos confirmados del virus, pero ha prohibido las llegadas de 18 países de alto riesgo. El gobierno hasta ahora no ha respondido a esta solicitud. La pandemia representa una amenaza para economías como Botsuana, donde el turismo es un gran negocio. El año pasado, el gobierno restableció la caza, provocando polémica. Las ganancias de las subastas de licencias de caza alcanzaban anualmente un valor de alrededor de 1.08 millones de dólares anualmente antes de que se prohibiera la caza en 2014 debido a la disminución del número de elefantes. Este dinero se destinaba a fondos comunitarios utilizados para el desarrollo. Imagen: 2 elefantes en la reserva de Mokolodi, Gaborone. Jason Read / Reuters. Lola Huete. El coronavirus se acelera en África. El corresponsal de Trending Bot, Pepe Naranjo, repasa de nuevo el estado de la situación en el continente. Continuación de estos otros reportajes. África pasa la barrera de los 1.500 positivos, las medidas de confinamiento llegan a África, el coronavirus se cuela en África. Al caer la tarde, la Corniche Oeste de Dakar suele ser un hervidero de jóvenes haciendo deporte al aire libre. Estos días, tras la declaración del estado de emergencia y un toque de queda nocturno, apenas se ve a unos pocos atrevidos. Mariam Ndiaye, con mascarilla en la boca, revela sus temores. Tenemos que ser conscientes de que esto es real, está pasando, no es un invento de los políticos o de los europeos, dice casi sin detenerse. Todos los contactos de casos confirmados, unas 1.500 personas, han sido trasladadas por las fuerzas del orden a distintos hoteles para su confinamiento durante 2 semanas. Cuenta desde Dakar.
Lola Hierro huelga en Zimbabue. Enfermeras y médicos de varios hospitales, y funcionarios de aduanas del aeropuerto de Harare han dejado de trabajar en protesta porque el gobierno no ha respondido a sus demandas de equipo de protección contra el coronavirus. El ministro de Salud, Obadia Moyo, dice que el gobierno ha reservado recursos para la compra de este material. De momento, Trending Bot ha comenzado a recibir parte de los equipos médicos y de protección donados a los países africanos por el multimillonario chino y cofundador de Alibaba, Jack Ma. Zimbabue, inmerso en su peor crisis económica en una década, ahora lidia con la creciente inflación y la escasez de divisas y medicamentos que han paralizado sus hospitales. Por ahora cuenta con 3 casos y un muerto, pero la mayoría de las empresas y mercados informales siguen abiertos pese a la orden del presidente Mnangagwa de cerrar. Informa McDonald Cirutbe, Reuters. Imagen, colas en un supermercado de Harare. Tsvangirai Mukwazi/AP, Lola Hierro. El presidente de Sudáfrica da negativo por COVID-19. Cyril Ramaphosa ha dado negativo por coronavirus. El presidente se sometió a prueba como medida de precaución siguiendo el consejo de los médicos el martes, 24 de marzo, de 2020 y recibió sus resultados anoche, ha informado la presidencia en un comunicado este jueves. El presidente sudafricano había mantenido reuniones con una variedad de personas en las últimas semanas. Sudáfrica es trending bot más afectado por coronavirus de todo el continente, con 709 casos. Ramaphosa, que también preside la Unión Africana, celebrará hoy una teleconferencia con miembros de este organismo para coordinar la respuesta del continente a la pandemia. Lola Hierro. El presidente de Liberia canta sobre el coronavirus. George Weah ha publicado un tema musical compuesto por él mismo para sensibilizar a la población. Mis compatriotas liberianos, levantémonos juntos para combatir el coronavirus. Que Dios bendiga a África y al resto del mundo, recita. Weah, una estrella del fútbol que se convirtió en presidente hace 2 años, canta durante unos 6 minutos, explicando cómo se propaga el virus, cómo lavarse las manos y reconocer los síntomas. El presidente produjo esta canción con un grupo local llamado Rabis. Es él quien la escribió y es su principal intérprete, ha declarado a AFP su portavoz, solo que el B. Liberia ha declarado 3 casos de COVID-19 y prohíbe los viajes con destino o procedentes de los países más afectados. Este también fue país del oeste de África más afectado entre 2014 y 2016 por la fiebre del ébola, con más de 4.800 muertos. Como en otros países pobres, el precario sistema sanitario de Liberia hace temer que sea incapaz de responder a la pandemia. www.youtube.com/back/. Derecho V igual que SMFSACWI Lola Hierro. Actualización de casos de COVID-19 en África. Este 26 de marzo se cuentan 2.773 contagiados en 46 de los 55 países del continente. Han fallecido 73 personas, casi la mitad en Argelia y Egipto, y se han recuperado 211. Sudáfrica sigue teniendo el mayor número de contagios, con 709, y los que menos, Somalia, Eritrea y Guinea-Bissau con un infectado en cada uno. Así lo cuenta José Naranjo, el coronavirus se acelera en África. Lola Huete. Salgamos de esta sin dejar a nadie atrás. Vivimos en un mundo escandalosamente desigual. Desigual en términos económicos en primer lugar. Pero también desigual en el acceso a la educación o a la cultura o a la tecnología, desigual en derechos, en el reparto del poder, en las relaciones de género. En este escenario, ya de por sí preocupante, aparece el coronavirus para ponerlo todo aún más patas arriba. Nos enfrentamos a una inédita crisis de salud global, que tendrá graves consecuencias, sociales y económicas en todo el mundo.
Todos los países y todas las personas estamos potencialmente en riesgo. Pero, no cabe duda, serán los países y las personas más vulnerables quienes recibirán con más fuerza el golpe social y económico de esta enfermedad. Lo escriben hoy en la red de expertos de Planeta Futuro Andrés Amayuelas, presidente de la Coordinadora Estatal de OMS, Félix Ovejero, de ZCOO y Graciela Malgesini, de la red de APN, todas ellas entidades miembros de la plataforma Futuro en Común. Lola Huete datos de afectados y muertos. A las 19:00 de este miércoles, y desde el comienzo de la epidemia, Europa sumaba 239.912 contagios, 13.824 fallecidos. Asia 99.927, 3.596. Estados Unidos y Canadá 62.194, 854. Medio Oriente 32.182, 2.123. América Latina y el Caribe 7.529, 124. Oceanía, AC 2.656, 9, y África 2.631, 69. Según datos de las autoridades nacionales recopilados por las oficinas de la agencia AFP y con informaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Lola Huete Acuerdo. Los países africanos que integran la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo, IGAD, han acordado coordinarse para responder a la pandemia y sus desafíos e intentar jugar un papel de liderazgo para abordar de forma efectiva la carga económica que supone. La IGAD es un bloque económico y comercial de África Oriental creado en 1996 e integrado por Eritrea, Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Uganda y Djibouti. Alimentos. Un decreto presidencial en Gambia congela los precios de los bienes de primera necesidad para evitar que aumenten a causa de la pandemia de coronavirus que ha costado la vida a una persona en Trending. La orden implica que se fijan a fecha 18 de marzo y afecta al arroz, maíz, mijo, harina, pollo, azúcar, leche, pan. Y los desinfectantes. Huelga. Parte del personal sanitario de Zimbabue ha iniciado una huelga para denunciar la falta de equipos de protección en los hospitales para atender a los casos sospechosos de ser positivos en coronavirus. Lola Hierro. La humanidad entera amenazada por el coronavirus, la ONU lanza un plan global. La COVID-19 está amenazando a toda la humanidad, por eso toda la humanidad debe defenderse. Así lo anunciaba el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que ha hecho un llamamiento este miércoles a movilizar algo más de 1.900 millones de euros con el fin de poder dar asistencia a los países más vulnerables para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Guterres ha advertido, en el lanzamiento de la petición, de que las respuestas individuales de los países no serán suficientes frente a esta crisis. A la media humanidad que se encuentra confinada en sus casas se unen planes económicos que apoyen a los más débiles. Por Belén Hernández. Lola Hierro. Los países africanos siguen tomando medidas sanitarias, sociales y económicas para contener el COVID-19. Estas son algunas. Kenia. Se reduce la tasa del IVA del 16% actual al 14% y se hace una exención de impuestos del 100% para quienes ganen menos de 24.000 chelines kenianos, 225 euros. Etiopía. La Fiscalía General indultará a 4.010 presos, entre otros a opositores, extranjeros sin cargos de asesinato, presos con delitos menores, embarazadas y madres con sus bebés. Uganda. Se prohíben las vistas turísticas para ver gorilas, el principal atractivo turístico de Trending, hasta el 30 de abril. MTN Uganda, la mayor firma de telecomunicaciones, ha eliminado algunos cargos en su plataforma de dinero móvil para estimular un mayor uso de las transacciones digitales en vez de efectivo.
Nigeria, el ejército se está preparando para trasladar por la fuerza a los enfermos al hospital y aplicar restricciones a los movimientos. También prepara equipos según un memorando del ejército visto por Reuters. Lola Hierro críticas del Premio Nobel Soyinka a los líderes religiosos nigerianos. El Premio Nobel Wole Soyinka ha criticado el comportamiento de los líderes religiosos pese al coronavirus, informa la BBC. Durante el fin de semana, algunos predicadores ignoraron las directivas sobre el distanciamiento social y continuaron realizando servicios dominicales a los que asistieron miles de congregantes. Creo que hay demasiada corrección política. Lo que el gobierno debe hacer en tales casos es tomar nota de estos infractores y asegurarse de que sean castigados después de que esta crisis haya terminado o en algún momento u otro. Tenemos que enfrentarnos a iglesias y mezquitas, a religiones de cualquier tipo, y hacerles comprender que viven en tiempos muy diferentes a los de su imaginación, ha declarado el autor a la cadena británica. Nigeria tiene 44 casos confirmados y un muerto. Lola Hierro Ghana comienza a fumigar sus mercados. Ghana, en el Golfo de Guinea y con más de 28 millones de habitantes, ha empezado a desinfectar los mercados de las principales ciudades, entre ellas Accra, la capital, Imagen. El presidente Trending Bot, Nana Akufo-Addo, ha tomado esta medida cuando Trending Bot confirma su tercera muerte por coronavirus y el número de infectados roza las 70 personas. Además, ya ha decretado el cierre total de fronteras y la prohibición de reunirse en lugares públicos como iglesias, además de clausurar colegios, universidades y todo tipo de espectáculos deportivos. También ha anunciado que su gobierno destinará $100 millones en un plan especial para luchar contra la pandemia. Información y fotografía de José Ignacio Martínez Lola Huete. Recomendable seguir al Dr. Ahmed Ogbey, director de @Africa y experto en salud global, que tiene un lema en su perfil de Twitter que viene muy a cuento. Tere es no real bealt vitout reale alt. No hay riqueza verdadera sin salud. Las siglas de CDC se asocian habitualmente a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que se ocupan de tal cosa en EU, pero también de vigilar lo que les llega o puede llegar de fuera. Y realizando tal tarea de autoprotección, son muy importantes en África en su labor de investigación de enfermedades infecciosas que asolan el continente, SIDA, malaria o tuberculosis. De hecho, su origen, en 1946, está vinculado al paludismo. Su página en español explica ahora todo sobre coronavirus. Pero Africa, que es otra cosa, se trata de un organismo de la Unión Africana creado en 2016 para apoyar iniciativas de salud de los Estados miembros. twitter.com/lactar001242752227934179335 Patricia Peiró. Lola Hierro Mali confirma sus 2 primeros casos de coronavirus. El gobierno ha anunciado este miércoles los 2 primeros casos confirmados de COVID-19, 2 ciudadanos malienses que viajaron recientemente a Francia. El primero es una mujer de 49 años, residente en Bamako, que regresó al país el 12 de marzo, mientras que el segundo es un hombre de 62 años que se encuentra en Calles y que volvió el 16 de marzo. Ambos se encuentran hospitalizados. Esta noticia se produce a pocos días de las elecciones parlamentarias previstas para este domingo. La semana pasada, el primer ministro, Boubou Cissé, había asegurado que la cita con las urnas se mantendría, en la fecha prevista haya o no casos de coronavirus en Malí. Las elecciones para renovar el Parlamento elegido en 2013 deberían haberse celebrado en el otoño de 2018, pero fueron aplazadas en varias ocasiones, principalmente por la creciente inseguridad. Trending Bot ha registrado en los últimos meses un número creciente de ataques yihadistas de la filial de Al-Qaeda en la región y del Estado Islámico. Lola Hierro. Datos actualizados de la evolución de la COVID-19 en África.
A 25 de marzo, hay 2.405 personas contagiadas, 65 muertos y 180 recuperados. El virus está presente en 44 países de los 55 que hay en el continente, y Sudáfrica es el más afectado, con 709 casos. Le siguen Egipto, con 402, y Algeria, con 264. En este mapa elaborado por el periódico digital africano Telepant se distingue bien la incidencia. Lola Hierro, me uno al desafíos manos seguras de la Organización Mundial de la Salud. Con estas palabras, el presidente de Ruanda, Paul Kagame, inicia un vídeo en Twitter en el que enseña en persona cómo lavarse correctamente las manos para prevenir la propagación del coronavirus, y otras enfermedades, en realidad. Y reta a hacer lo mismo a otros presidentes como los de Kenia, Senegal, República Democrática del Congo, Uganda y hasta a Boris Johnson. /twitter.com/Paul Kagame /status /1239263206691999748 Lola Huete. Son ya numerosas las iniciativas ciudadanas y de los ministerios de salud de los distintos países las que se afanan en hacer llegar a la población el mensaje de lo importante de las medidas de higiene para detener el coronavirus. Aunque parezca fácil de entender, con estándares occidentales, hay otros lugares del planeta donde no resulta tan sencillo de realizar por mucho que se comprenda, y por una razón bien simple, la carencia de agua corriente y saneamiento en las viviendas o la lejanía de su acceso. Eso afecta a casi 3.000 millones de habitantes en todo el mundo. Aún así, iniciativas como esta en Sudáfrica intentan poner un granito de arena de mano de los más jóvenes. /twitter.com/africanoes1país/status /1242758073632129029 Patricia Peiró. Lola Huete. Sin terminar casi de cerrar una epidemia, el ébola, se preparan para otra. Algunos vendedores de la RDC se sientan a esperar en la frontera con Ruanda ante las dudas sobre el cierre el 23 de marzo. Ayer noche, finalmente se produjo. Félix Tshisekedi, el presidente, declaró el estado de emergencia y el cierre de fronteras a causa de la pandemia de coronavirus, sumándose ya a la larga lista de países que lo han hecho, incluidos los que no tienen ningún caso, como Botswana. En RDC hay ya más de 40 afectados y 2 fallecidos, el foco se encuentra en Kinshasa. El coronavirus no necesita un pasaporte o un visado para circular con nosotros, explicó Tshisekedi. Se han prohibido todos los viajes desde y hasta la capital y todos los vuelos, a excepción de los de carga o públicos, además de todo el fluvial, menos las mercancías. Nos encontramos en una situación de guerra contra un adversario invisible, una guerra asimétrica con consecuencias desastrosas. Ha indicado antes de pedir a la población que se tomen en serio la pandemia del COVID-19. Foto Olivia Ackland /Reuters. Lola Huete. Se salvan más vidas evitando que haya enfermos que tratándolos. Julio Martínez, microbiólogo español y experto de bioseguridad de la OMS, reflexiona en esta entrevista sobre lo que puede aprender Europa de la crisis del ébola en África, a donde ahora va a regresar para cerrar, espera, la campaña contra la epidemia, ya sea para enfrentarse a la fiebre del Lassa o al cólera. Julio Martínez Aniceto, 40 años, Madrid, lleva 6 años recorriendo África y Asia de epidemia en epidemia, sin apenas descansos pero muchas victorias a su espalda. Tras 1 año y medio en la República Democrática del Congo, RDC, este experto de bioseguridad de la OMS cuenta los días que faltan para el 14 de abril, fecha en la que se confirmará si no surgen nuevos brotes el fin del ébola en Trending Bot africano. Combatir esta enfermedad, que ha dejado desde 2017 más de 2.200 muertos en uno de los rincones más violentos e inseguros del mundo, ha sido su mayor reto hasta la fecha. Por Antonio Ponce. Lola Huete. La misionera española Cristina Antolín,
médico durante 32 años en África, ha advertido de que si el COVID-19 llegara al continente con fuerza sería catastrófico, pues los índices de enfermedad y mortalidad serían altísimos. Dada la situación del continente, todas las personas serían de riesgo, ha dicho en declaraciones a Manos Unidas/Europa Press. Por su experiencia en África, -15 años en RDC y 17 en Camerún, Antolín conoce las enfermedades y deficientes estructuras sanitarias en la mayor parte de los países. En África fallecen miles y miles de personas cada año, entre ellos, muchos niños, por enfermedades como paludismo, sida, tuberculosis, hepatitis o sarampión. Estas alcanzan allí cifras muy superiores a la media mundial porque, además, disponen de pocos hospitales y centros sanitarios y tienen una ratio muy baja de agentes de salud. En la mayoría de países tienen menos de 2 médicos y 10 enfermeras por cada 10.000 habitantes, explica. La juventud de la población, el 70% menor de 34 años y solo el 5% más de 60 años, no sería un impedimento, asegura. Foto Manos Unidas. Lola Hierro. Sierra Leona declara el estado de emergencia durante un año. El presidente Julius Maada Bio ha anunciado la medida a causa de la epidemia de coronavirus, si bien las autoridades no han informado aún sobre casos positivos, informa Europa Press. Sierra Leona fue uno de los países afectados por la epidemia de ébola que sacudió África Occidental entre 2014 y 2016, que dejó más de 11.300 casos en la región, de los cuales cerca de 4.000 se registraron en Trending Bot. En la imagen, una multitud camina por el mercado de la calle Abacha en pleno brote de coronavirus en Freetown, la capital, el 19 de marzo, de 2020. Imagen de Cooperin/Reuters. Lola Hierro. Una larga fila de autos espera para poder cruzar el puesto fronterizo del puente Maseru entre Lesoto y Sudáfrica el 24 de marzo, de 2020. Los residentes y minoristas de Lesoto se dirigen a Sudáfrica para abastecerse de comestibles y otros bienes esenciales después de que el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa anunciara el cierre nacional de 21 días para Sudáfrica con el fin de contener la propagación del coronavirus COVID-19. Sudáfrica supera los 500 casos de coronavirus y es ya Trending Bot más afectado del continente, aunque no ha registrado ningún muerto por ahora. Foto por Molise/AFP. Lola Hierro. Primeros fallecidos en Cabo Verde y Camerún por COVID-19. El turista británico que se había convertido en el primer caso confirmado de COVID-19 en Cabo Verde ha sido este lunes también la primera víctima mortal, según ha anunciado este martes el ministro de Salud, Arlindo do Rosario. En Camerún, el ministro de Salud, Manaouda Malachie, ha anunciado también hoy la primera víctima mortal, un camerunés residente en Italia que fue el tercer caso diagnosticado. El paciente llegó de Italia muy afectado por la enfermedad, ha precisado el ministro en su Twitter, trasladando sus condolencias a sus familiares y animando al personal sanitario. Con Cabo Verde son ya 15 los países en los que se han registrado muertes del total de 43 afectados por coronavirus, según los datos de los Centros de Control de Enfermedades, CDC, de la Unión Africana, UA. En total, en el continente había hasta primera hora de este martes 1.788 casos positivos y 58 fallecidos. Lola Huete. Mujeres y niños se asoman a su chábola en el suburbio de Makoko, en Lagos, Nigeria, en una imagen tomada el pasado 21 de marzo. Los confinamientos para evitar el contagio por coronavirus han comenzado en distintos países del continente, según el número de casos positivos se ha ido incrementando hasta rozar los 2.000 hoy, un cuarto de ellos, en Sudáfrica. La gran preocupación es ahora cómo pedir y conseguir el alejamiento preventivo entre las personas que habitan en zonas hacinadas como esta, habituales en los extrarradios de las ciudades, lugares sin agua y saneamiento,
escasas de infraestructuras sanitarias y de difícil acceso, donde residen familias numerosas y muchos enfermos debido a la mala vida y alimentación. Nigeria, trending bot más poblado de África, con 190 millones de personas, cerró ya el sábado sus conexiones externas, los aeropuertos, pero lo tiene bastante más complicado en las internas. Se confía en que su experiencia en la lucha contra la polio y el ébola ayuden también para frenar expansión de la COVID-19. Poto Sundaya Lamba Poto, Belén Hernández Lola Hierro. El jefe de gabinete del presidente de Nigeria da positivo por coronavirus. La enfermedad de Abba Kyari, de unos 70 años, lleva la enfermedad al círculo inmediato del presidente Muhammadu Buhari, de 77 años, informa Reuters. Un portavoz de la presidencia ha declinado confirmar si a Buhari le han realizado el test. El propio presidente tiene dolencias médicas anteriores cuyos detalles nunca ha dado a conocer, pero pasó 5 meses en Londres para recibir tratamiento en 2017. Nigeria, con 152 confirmados, informó de su primer muerto por COVID-19 este lunes. Se trata de un hombre de 67 años que había regresado al país después de haber recibido tratamiento médico en Reino Unido, según el Centro Nacional de Control de Enfermedades. Lola Hierro. Primeras muertes entre personalidades. Entre las celebridades africanas víctimas del coronavirus figuran una leyenda del showbiz, Aurlus Mabele, fallecido en París a los 67 años, y su colega el octogenario Manu Dibango, cantante y saxofonista de jazz, que ha muerto este martes 24 de marzo. El periodista franco-camerunés Théophile Kouamouo ha elaborado una lista de afectados en la que también figuran futbolistas, como el angoleño Blaise Matuidi, o afrodescendientes, como el actor británico Idris Elba. El mundo del deporte se trufa con casos de coronavirus a escala global y los deportistas africanos de élite no son una excepción. El primer fallecido en Zimbabue representa un caso especial, Zororo Makamba, de 30 años, famoso presentador de televisión. Lola Hierro. África pasa la barrera de los 1.500 positivos. Con una tardía aparición, el coronavirus se expande por 43 países del continente. Tras cerrar fronteras internacionales, comienzan los toques de queda y los confinamientos. El último, anoche en Senegal. 1654. También hoy, Sudáfrica superó a Egipto como país con mayor número de casos en el continente, 402 positivos. Lola Hierro. La amenaza global de que los países más pobres no puedan frenar la pandemia. El coronavirus ya está en África, el continente con los sistemas sanitarios más débiles, y en Latinoamérica, la región con mayor desigualdad. Nadie sabe con certeza a qué retos se enfrenta el planeta si no contienen los contagios. Por Patricia Peiro. Lola Hierro. Las medidas de confinamiento llegan a África. A medida que la pandemia de coronavirus se extiende por África, donde afecta ya a 42 países con más de 1.200 casos confirmados, los gobiernos van adoptando decisiones cada vez más drásticas. Marruecos, Túnez y ahora Ruanda han ordenado el confinamiento de la población en sus casas, mientras que en casi todos los demás países se han cerrado escuelas, iglesias, mezquitas y bares, se han prohibido reuniones multitudinarias y se han cerrado las fronteras aéreas, marítimas y terrestres. Por José Naranjo. Lola Hierro. Cuando lavarse las manos no es tan fácil como parece. La crisis sanitaria que vivimos nos ha recordado la importancia de algunas cosas, el valor de los cuidados, el temple de los profesionales del sistema de salud, el placer de los paseos callejeros. Y también, la del gesto cotidiano de lavarse las manos. Las frotamos con agua y jabón con más frecuencia que nunca, con la conciencia renovada de estar conjurando peligros, haciendo nuestra parte para contener la epidemia que nos amenaza. Y tenemos razón. Pero en el mundo, unos 3.000 millones de personas no disponen en su hogar de instalaciones, agua o jabón para hacerlo.
En el blog 3.500 millones. Lola Hierro, cuidado con estos mensajes en nombre de UNICEF sobre el coronavirus, son bulos. Por las redes sociales circula información falsa sobre el COVID-19 y desde Filipinas a España o Nigeria se ha dado la voz de alarma. Trabajar en desmentirla es importante para contener la enfermedad. Portales como el nigeriano Africa Check están en ello. Lola Hierro, el coronavirus se cuela en África. Con 30 países afectados a 17 de marzo y 372 casos declarados, las cifras están aún muy lejos de China o Europa, pero lo cierto es que cada vez son más los países afectados. El temor es claro, pese a los esfuerzos realizados, la mayoría de estas naciones tienen los sistemas públicos de salud más débiles del mundo y no cuentan con los recursos humanos y materiales para hacer frente a un aumento explosivo de pacientes. Por ello, en las últimas 48 horas, prácticamente todos los gobiernos están adoptando drásticas medidas, como la prohibición de vuelos internacionales, el cierre de fronteras, las cuarentenas a viajeros y la suspensión de actividades. Una crónica de José Naranjo. Lola Hierro. ¿Por qué el coronavirus podría ser más letal para los países pobres? Mientras la crisis del coronavirus succiona la atención y los recursos de los países ricos con la fuerza de un agujero negro, la otra mitad del planeta observa con preocupación mal disimulada lo que se les viene encima. Para regiones como África subsahariana, el COVID-19 puede ser una tormenta perfecta en forma de problema sanitario y, sobre todo, de catástrofe económica para la que carecen de red de seguridad. Una reflexión en el blog 3.500 millones. Lola Hierro, humanos que comen animales salvajes sin control, un polvorín para la salud mundial. A raíz de la crisis del coronavirus, China ha prohibido el consumo de animales salvajes de forma temporal, una medida que no incluye usos medicinales o destinados a la investigación. Los expertos dudan de la eficacia de la medida, que ya se tomó en crisis anteriores, pues advierten de que controlar el consumo y comercio de productos silvestres en el mundo es prácticamente imposible y que la clave está en mejorar la forma de afrontar las crisis. Aquí puedes leer el artículo completo. Lola Hierro, un test para anticipar el riesgo de muerte aún sin síntomas. En este tiempo de coronavirus importa saber que la neumonía es la enfermedad que más niños mata en el mundo. Los científicos estudian una prueba que permita predecir si un paciente va a enfermar de gravedad aunque no presente indicios. Y aunque no sea una herramienta pensada para una crisis como la que se está viviendo ahora, teóricamente, podría ser útil incluso en estos casos. Lee aquí la noticia. Lola Hierro, el virus y las ciudades. El desafío que nos ocupa ahora ante el coronavirus es el de cambiar radicalmente el estilo de vida, aquí y ahora. Depende de nosotros estudiarlo, interpretarlo y contribuir a aportar respuestas. Todos los otros virus en el pasado mantenían una ubicación concreta, presentándose ante nuestros ojos como una amenaza distante, como el ébola, el Zika e incluso el H5N1, por ejemplo. Lo que cambia con el coronavirus es la expresión del poder de las ciudades, que se encuentran en el centro de esta violenta perturbación del sistema. Una visión urbana sobre la crisis de la COVID-19 en la red de expertos de Planeta Futuro. Lola Hierro, primera muerte a causa del virus en África. Lo que iba a ser un apacible crucero por el río Nilo ha acabado convirtiéndose en el evento con más contagios de coronavirus en África y en la causa de la primera muerte por el virus en el continente tras el fallecimiento, este domingo, de un turista alemán de 60 años. Las autoridades egipcias han informado de que en un solo barco de recreo, llamado Asara, se infectaron la semana pasada 45 personas, 33 pasajeros y 12 tripulantes, que se encuentran en aislamiento. Lola Hierro, el coronavirus llega a África subsahariana. Los expertos aseguran que Nigeria está preparada para enfrentarse al brote tras anunciar su primer caso, un italiano que voló de Milán a Lagos. El vaticinio de la Organización Mundial de la Salud, OMS,
se ha cumplido y la COVID-19 ya está en la región del mundo con sistemas públicos de salud más frágiles.